We saw this video released by a filmmaker, colleague of ours named Jeremy Corbell. As you said, it was shot, recorded in July 2019. La noche del 15 de julio de 2019, la tripulación del USS Omaha realizaba una guardia rutinaria frente a la costa de San Diego, cuando sus sensores detectaron un extraño objeto esférico. La esfera, del tamaño aproximado de un automóvil pequeño, acompañó al buque durante varios minutos. La tripulación siguió el objeto con cámaras térmicas, mientras observaba cómo descendía directamente hacia el Océano Pacífico alrededor de las 11 de la noche. Al verlo entrar en el agua, enviaron una búsqueda inmediata, pero no encontraron restos, escombros ni ninguna evidencia física. Más tarde, los registros mostraron que aquella noche había múltiples objetos alrededor del buque moviéndose de manera inusual. El Pentágono confirmó que el video era auténtico, aunque no pudo identificar el origen de los objetos. Hasta hoy, el incidente continúa siendo uno de los casos más debatidos relacionados con fenómenos aéreos no identificados. They could not pick it up on radar. What they picked it up on was that thermal imaging, a system called Sapphire, and they're watching it. The video was shot in the control center of the command center of the Omaha. El 24 de abril de 2019, el destructor USS Zumwalt, considerado uno de los buques más avanzados de la Marina de Estados Unidos, realizaba operaciones a unas 17 millas náuticas de la costa, cuando la tripulación detectó 6 extraños objetos sobrevolando la zona durante la noche. Las grabaciones permanecieron clasificadas durante 3 años antes de hacerse públicas mediante una solicitud de acceso a la información. A pesar de las investigaciones, nunca se reveló oficialmente qué eran aquellos 6 objetos que rodearon al USS Zumwalt, dejando el incidente sin una explicación definitiva. Los objetos mantenían trayectorias repetitivas y volaban entre aproximadamente 300 y 1000 pies de altura, conservando una velocidad constante. En un momento incluso pasaron directamente sobre la cubierta del buque sin que nadie pudiera identificar su origen o quién los controlaba. Operating at various altitudes between 300 and 1,000 feet, all appear to fly consistent patterns. Un extraño objeto con forma de disco permanecía suspendido sobre un terreno abierto bajo un cielo completamente nublado. Mientras flotaba inmóvil, de su parte inferior caía un brillante rastro de pequeñas partículas luminosas que descendían lentamente hacia el suelo. Las partículas no se parecían al humo ni al fuego. Brillaban intensamente mientras caían, como si el objeto estuviera liberando algún tipo de material o energía. Los testigos observaron la escena durante varios segundos sin encontrar una explicación para el fenómeno. De repente, un intenso destello iluminó el cielo, y en el mismo instante, el misterioso disco desapareció por completo. No salió disparado ni se alejó en ninguna dirección visible. Simplemente dejó de estar allí, alimentando el misterio sobre qué era y qué estaba liberando antes de desaparecer. Okay, 2 UFOs on the dam. What ship we on? What boat is this? Mientras pescaba solo durante la noche cerca del Triángulo de las Bermudas, un hombre levantó la vista y observó 2 misteriosas luces amarillas suspendidas sobre la superficie del océano. Permanecían completamente inmóviles, reflejándose como un círculo brillante sobre el agua. El pescador continuó observándolas hasta que, de repente, una de las luces se inclinó ligeramente y salió disparada a una velocidad tan increíble que apenas pudo seguirla con la vista. El extraño avistamiento lo dejó completamente desconcertado. Cuando contó lo sucedido, la mayoría de las personas no le creyó. Sin embargo, 2 pescadores veteranos de la misma zona le confesaron en privado que ellos también habían visto esas misteriosas luces años atrás, aunque nunca se habían atrevido a hablar del tema. One of them moving to the left. Look, come here. This one on the left is moving. Come check it out, look. And he witnessed some kind of structure or light
emanating up from the waterline. La noche del 15 de febrero de 2023, un marinero a bordo del USS Jackson observó una intensa luz sólida que emergía directamente del océano. Intrigado por el fenómeno, regresó a la sala de radares, donde descubrió que ya se seguían varios objetos desconocidos. La tripulación activó el sistema de cámara infrarroja para registrar el incidente. Dos de los objetos volaban en perfecta sincronía y al acercar la imagen, uno de ellos mostraba una silueta similar al famoso objeto con forma de tic-tac, descrito en otros casos anteriores. Watching this light emerge from the water at a distance and then go into the air with a solid light, no blinking or anything, I've never witnessed that ever in my life. Al finalizar la grabación, los 4 objetos desaparecieron al mismo tiempo a una velocidad extraordinaria. Cuando el piloto David Fravor vio las imágenes años después, aseguró que eran sorprendentemente parecidas a lo que él mismo había observado casi 2 décadas antes en esas mismas aguas, alimentando aún más el misterio. He and other sailors witnessed 4 objects, at which point they began recording with the Sapphire system. En una tarde completamente despejada, la tripulación de un helicóptero de la Armada de Chile grabó durante más de 9 minutos un extraño objeto mientras sobrevolaba el océano, a unos 65 kilómetros de la costa. Lo ocurrido dio inicio a una larga investigación oficial. El objeto volaba a una velocidad y altitud similares a las del helicóptero. Era claramente visible en la cámara infrarroja, pero no apareció en los radares terrestres ni en los sistemas de detección de la propia aeronave. Tampoco existían vuelos civiles o militares registrados en esa zona. Los tripulantes describieron una estructura alargada que parecía expulsar una especie de gas o energía desde su parte trasera. Tras 2 años de análisis, las autoridades confirmaron que las imágenes eran auténticas, pero nunca lograron identificar el objeto. Hasta hoy, el caso sigue siendo uno de los misterios aéreos más debatidos de Chile. La isla Catalina, frente a la costa del sur de California, ha sido escenario de numerosos avistamientos durante años. Sus habitantes aseguran haber visto extrañas luces sobre el océano, desplazándose de formas que desafían cualquier explicación convencional. Varios residentes lograron grabar los misteriosos objetos mientras cambiaban de dirección de manera instantánea y permanecían suspendidos en completo silencio sobre el Pacífico antes de desaparecer sin dejar rastro. Muchos afirman haber presenciado el fenómeno en más de una ocasión. La zona que rodea la isla es considerada por algunos como uno de los lugares con más reportes de fenómenos aéreos y submarinos no identificados. Por eso, muchos creen que las aguas bajo Catalina podrían estar relacionadas con las misteriosas luces que siguen apareciendo sobre el cielo de la isla. I'd seen them at least 5 or 6 times. The first time in 2007 or 2008, my kids and I were eating dinner, we're looking out the window and we're like, whoa, look at those orange lights. Daily Mail put it this way: scientists claim they've recovered material that originated outside of our solar system for the first time in history. En 2014, un objeto que viajaba a una velocidad extraordinaria impactó en el Océano Pacífico frente a la costa de Papúa Nueva Guinea. Casi 10 años después, un equipo liderado por el profesor de Harvard Avi Loeb organizó una expedición para buscar los restos a 2 kilómetros de profundidad. Durante la misión recuperaron unas 700 diminutas esferas metálicas, cada una del tamaño de un grano de arena. Los primeros análisis indicaron una composición inusual, con elementos presentes en proporciones diferentes a las encontradas en la mayoría de los meteoritos conocidos. Según Avi Loeb, el objeto viajaba demasiado rápido para estar ligado gravitacionalmente al Sol, lo que sugiere un posible origen interestelar. Aunque algunos consideran que podría tratarse de un fragmento de tecnología artificial, esa posibilidad no ha sido demostrada y el verdadero origen del material sigue siendo objeto de investigación y debate. Entered the atmosphere about a decade ago and was moving extremely fast, not bound to the sun, looked like it came from outside the solar system.
It's almost 30 years since unidentified flying objects were reported off the coast of Kaikoura, Christmas 1978. El 30 de diciembre de 1978, un equipo de televisión abordó un avión de carga frente a la costa de Nueva Zelanda para recrear un famoso avistamiento ocurrido días antes cerca de Kaikoura. Lo que debía ser una simple reconstrucción terminó convirtiéndose en un nuevo e inesperado incidente. Mientras el avión sobrevolaba el estrecho de Cook, la tripulación observó enormes esferas luminosas entre la aeronave y la costa. Al mismo tiempo, el radar de Wellington detectó ecos que coincidían con la posición de los objetos, reforzando el desconcierto de los presentes. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y surgieron explicaciones que iban desde planetas brillantes hasta barcos pesqueros. Sin embargo, los operadores de radar señalaron que aquellos ecos se desplazaban a velocidades incompatibles con esas hipótesis. Décadas después, el incidente de Kaikoura continúa siendo uno de los casos más famosos de Nueva Zelanda. I was in the bottom part of the aircraft in the cargo hold doing a piece to camera. The pilot put his head down and we were sort of flying over Cook Strait at this point and said, "You guys better get up here." The FDR and the RAF and British aircraft carriers were witnesses to one of the most incredible multiple USO sightings in history. Durante la Operación Mainbrace, en septiembre de 1952, una enorme flota de la OTAN realizó maniobras en el Mar del Norte. En esos días comenzaron a registrarse repetidos informes sobre extraños objetos que parecían emerger directamente del océano cerca de los buques participantes. Con el paso de los años surgieron relatos que describían objetos de enormes dimensiones moviéndose cerca de la flota. El episodio quedó registrado en documentos oficiales británicos relacionados con fenómenos no identificados y continúa siendo uno de los casos históricos más citados sobre supuestos objetos submarinos desconocidos. Oficiales daneses informaron haber visto un disco salir del agua, mientras pilotos británicos intentaron perseguir una esfera que ascendió desde el mar, pero ésta se alejó con facilidad. Incluso un periodista a bordo del portaaviones USS Franklin D. Roosevelt logró fotografiar uno de los objetos. They had a sonar contact from 3 or 4 destroyers and they couldn't figure out what it was because it was moving with them and the thing was like A mysterious red glow captured by a pilot flying over the Pacific Ocean has sent the internet into a spin. Mientras sobrevolaba el Océano Pacífico a unos 31,000 pies de altura, un piloto y su tripulación observaron un enorme resplandor rojo extendiéndose sobre la superficie del mar. La escena fue tan inusual que ninguno de los presentes logró identificar de inmediato qué estaban viendo. Tras difundirse las imágenes, surgieron numerosas teorías. Algunos investigadores plantearon hipótesis extraordinarias, mientras otros buscaron explicaciones relacionadas con actividades humanas o fenómenos naturales. Hasta hoy, el origen de aquel inmenso resplandor rojo observado sobre el Pacífico no ha sido confirmado oficialmente. El piloto contó después que, para aliviar la tensión, incluso bromearon sobre una posible invasión extraterrestre, ya que no conocían ningún fenómeno capaz de producir una luz de semejante intensidad en medio del océano durante la noche. Las Islas Salomón, en medio del Océano Pacífico, han sido escenario de relatos sobre extrañas luces durante generaciones. Habitantes de la zona aseguran haber visto objetos luminosos emerger del mar por las noches y desplazarse en completo silencio hacia el interior de las islas. Un antiguo ingeniero de la Fuerza Aérea afirmó haber observado una enorme esfera de unos 18 metros de diámetro suspendida sobre el agua cerca de la costa. Según su testimonio, el objeto descendió al océano y luego volvió a salir brillando con una intensidad mucho mayor. Los pobladores conocen estas misteriosas apariciones con el nombre de serpientes dragón y aseguran que cerca de un arrecife próximo a la isla de Malaita pueden verse con frecuencia.
A pesar de los numerosos relatos acumulados durante décadas, nadie ha logrado explicar de manera concluyente el origen de estos extraños fenómenos. Una noche, en el pequeño pueblo pesquero de Shag Harbor, en Nueva Escocia, Canadá, varios habitantes observaron 4 intensas luces anaranjadas cruzando el cielo. Poco después, las luces descendieron rápidamente en dirección al océano ante la mirada de numerosos testigos. Al llegar al agua se escuchó un fuerte estruendo seguido por un brillante destello. Convencidos de que un avión había caído al mar, los vecinos avisaron de inmediato a las autoridades. La Guardia Costera, la Marina y la Fuerza Aérea iniciaron una extensa búsqueda. Tras varios días de operaciones, no se encontró ningún avión ni restos en el fondo del océano. El incidente quedó registrado oficialmente por las autoridades canadienses como un objeto volador no identificado, convirtiéndose en uno de los casos más conocidos de la historia del país y en un misterio que continúa sin resolverse. I remember standing there utterly terrified. I had the sense that I wasn't supposed to be here. I wasn't to be this close. Durante una misión en el Océano Ártico, al norte de Islandia, la tripulación del submarino nuclear USS Trepan tomó una serie de fotografías a través del periscopio. Las imágenes mostraban extraños objetos sobre la superficie del mar que llamaron la atención de muchos investigadores. Con el paso del tiempo surgieron diversas teorías para explicar las fotografías. Algunos afirmaron que podían tratarse de globos utilizados por la Marina en ejercicios militares, mientras otros señalaron que los objetos parecían entrar y salir del agua de forma poco habitual. Uno de los oficiales que estuvo a bordo confirmó haber participado en aquella misión, aunque aseguró que no recordaba ningún incidente extraordinario. A pesar de ello, las imágenes continúan generando debate y siguen siendo uno de los casos más discutidos relacionados con supuestos objetos no identificados en el Ártico. 2 hombres quedaron atrapados durante la noche en un estrecho acantilado de Imperial Beach, California, sin una forma segura de bajar. Agentes de la patrulla fronteriza los detectaron desde la costa y solicitaron ayuda de inmediato al ver la peligrosa situación. Equipos de bomberos y rescate de Chula Vista llegaron alrededor de la 1 de la madrugada para ponerlos a salvo. Uno de los hombres recibió atención médica en el lugar, mientras que el otro fue trasladado al hospital debido a una lesión en la espalda. Lo más desconcertante era cómo ambos habían terminado en un saliente tan peligroso, sin equipo de escalada y sin una ruta evidente para subir o bajar. Como la zona está restringida y vigilada, surgieron numerosas teorías sobre lo ocurrido, aunque nunca se confirmó una explicación definitiva. Pilotos de cazas FA-18 Super Hornet de la Marina de Estados Unidos informaron haber observado extraños objetos en el cielo que podían ver claramente desde la cabina, aunque los radares de sus aeronaves no registraban absolutamente nada en esa misma posición. Según los reportes, los objetos realizaban maniobras extremadamente rápidas y cambios bruscos de dirección que llamaron la atención de los pilotos. Algunos también afirmaron haber visto cómo descendían desde el aire hacia el océano sin mostrar un comportamiento habitual para una aeronave conocida. Los casos fueron revisados por la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios AARO, que mantuvo varios de ellos sin una explicación definitiva. Al mismo tiempo, el Departamento de Defensa ha impulsado el desarrollo de nuevos sensores para mejorar la detección e identificación de este tipo de fenómenos en el futuro. Una mujer grababa desde el interior de su apartamento en la ciudad de Nueva York cuando descubrió un extraño objeto suspendido entre las nubes, justo frente a su ventana. Su forma recordaba a un disco metálico flotando a baja altura sobre el paisaje urbano. Los edificios de la ciudad permitían apreciar lo bajo que parecía encontrarse el objeto sobre una de las zonas más pobladas del mundo.
El video dio origen a numerosas teorías, pero hasta hoy nadie ha podido confirmar qué era realmente aquello que permanecía suspendido sobre Nueva York. Al acercar la imagen, se distinguía un anillo de luces brillantes distribuidas de manera uniforme alrededor de la parte inferior del objeto. Las luces permanecían encendidas de forma constante mientras el cielo gris servía de fondo a la extraña escena. La mañana del 11 de abril de 2008, un hombre salió de su casa en Texas alrededor de las 7:23 y se encontró con una escena completamente inesperada. Justo sobre el jardín delantero permanecía suspendido un enorme objeto oscuro con forma de disco, inmóvil a plena luz del día. Según la grabación, el objeto tenía una cúpula elevada en el centro y un amplio borde circular. No emitía ningún sonido ni mostraba señales visibles de propulsión. El sello de fecha y hora quedó registrado en el video, reforzando el impacto que causó el extraño avistamiento. Durante varios instantes, el misterioso disco permaneció inmóvil sobre la vivienda, como si hubiera elegido ese lugar en particular. El video dio origen a numerosas teorías, pero hasta hoy nadie ha podido confirmar qué era realmente el objeto que apareció sobre aquella casa en Texas. Un extraño objeto oscuro apareció suspendido entre los cables eléctricos bajo un cielo cubierto de nubes. Tenía una parte superior abombada y varias prolongaciones delgadas colgando hacia abajo. Lo más llamativo era que permanecía completamente inmóvil a baja altura. Los testigos aseguraron que el objeto no mostraba hélices, cuerdas ni ninguna estructura visible que permitiera identificarlo como un globo o un dron convencional. Su inmovilidad hizo que muchos sintieran que no solo estaba flotando, sino observando silenciosamente el lugar. Tras difundirse las imágenes, algunos usuarios las compararon con reportes de supuestos objetos con forma de medusa mencionados en otros casos. Otros propusieron explicaciones más convencionales. Hasta hoy, nadie ha podido confirmar qué era realmente el misterioso objeto que permanecía suspendido sobre aquella calle. We saw this video released by a filmmaker, colleague of ours named Jeremy Corbell. As you said, it was shot, recorded in July 2019. La noche del 15 de julio de 2019, la tripulación del USS Omaha realizaba una guardia rutinaria frente a la costa de San Diego, cuando sus sensores detectaron un extraño objeto esférico. La esfera, del tamaño aproximado de un automóvil pequeño, acompañó al buque durante varios minutos. La tripulación siguió el objeto con cámaras térmicas, mientras observaba cómo descendía directamente hacia el Océano Pacífico alrededor de las 11 de la noche. Al verlo entrar en el agua, enviaron una búsqueda inmediata, pero no encontraron restos, escombros ni ninguna evidencia física. Más tarde, los registros mostraron que aquella noche había múltiples objetos alrededor del buque moviéndose de manera inusual. El Pentágono confirmó que el video era auténtico, aunque no pudo identificar el origen de los objetos. Hasta hoy, el incidente continúa siendo uno de los casos más debatidos relacionados con fenómenos aéreos no identificados. They could not pick it up on radar. What they picked it up on was that thermal imaging, a system called Sapphire, and they're watching it. The video was shot in the control center of the command center of the Omaha.